En el día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer un ejercicio en función a lo que es el balance de materia y balance de energía con reacción química. Y mientras lo vamos haciendo, vamos a ir viendo elementos claves que se pueden presentar cuando analizamos un proceso y cuando queremos saber, por ejemplo, la generación de un producto y cómo podemos hallarlo. El ejercicio dice así: el ácido nítrico se puede producir a partir de óxido de nitrógeno, ya sea con amoníaco o con aire. Entonces, HNO3, que es la molécula de ácido nítrico, podemos producirla a partir de óxidos de nitrógeno que estén asociados con el amoníaco o con el aire. Es lo primero que nos dice. En una fábrica se emplea inicialmente una corriente de aire que es calentada desde 35 grados hasta 600 grados centígrados en un horno eléctrico, donde parte del nitrógeno que entra es oxidado a monóxido de nitrógeno, cuya molécula es denominada NO, con una conversión del 3% en nitrógeno. La corriente de salida del horno pasa por un enfriador, donde el óxido de nitrógeno es oxidado a dióxido de nitrógeno. Y finalmente la mezcla de gases a 200 grados centígrados entra en un absorbedor reactor separador, donde reacciona con agua fría para formar el ácido nítrico que sale a 40 grados centígrados. En este equipo, parte del dióxido de nitrógeno se descompone en otro compuesto con una selectividad del 66%. El monóxido de nitrógeno formado es recirculado al enfriador. Y aquí, nos hablan de que la reacción de producción del ácido es la siguiente. Es decir, en todo el sistema, la reacción de producción para generar el producto que es el ácido nítrico, allí nos la están mostrando. Adicional a ello, nos dice que en el horno se presenta la siguiente reacción. En el enfriador hay una reacción, en el absorbedor reactor separador se presentan dos reacciones, reacción 1 y reacción 2. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo vamos a aclarar de una vez. Cuando hablamos de grado de selectividad, eso se refiere a la participación de un compuesto en una o más reacciones, ¿ok? Por eso es que nos hablan de dos reacciones en el último equipo, pero ya lo vamos a ir desarrollando. Nos piden determinar la composición de gas de salida del horno, o en este caso determinar la composición de las corrientes de salida del horno. B, el consumo de agua en el reactor. C, la cantidad de óxido de nitrógeno reciclado. Y D, el balance de energía en todos los equipos. Entonces, empecemos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para este ejercicio o para procesos productivos operativos que se nos presenten es hacer un diagrama. Nosotros tenemos que diagramar eso que estamos leyendo. No todo el tiempo vamos a tener a la mano la disposición del diagrama. Muchas veces vamos a tener nosotros que interpretar lo que se nos está diciendo o interpretar lo que estamos visualizando para poder resolver. Entonces, en este caso nos están hablando de tres equipos bien importantes. Nos están hablando de horno, nos están hablando de enfriador y nos están hablando de un último equipo que es un absorbedor, es un reactor y a su vez es un separador, ¿ok? Entonces aquí lo vemos reflejado. Ahora bien, nos hablan de una serie de compuestos que van ingresando, se van generando hasta tener el producto final. Decía que el ácido nítrico que obtenemos como producto final se obtiene a partir de óxidos de nitrógeno con presencia de aire o amoníaco. En este caso vamos a suponer que es a partir del aire estamos formando ácido nítrico. Entonces, cuando hablamos de aire, el aire está ingresando al horno. ¿A qué temperatura? Nos la está indicando el ejercicio, a 35 grados centígrados. Para hacer un balance de energía siempre es necesario conocer las temperaturas bajo las cuales se están presentando las reacciones, ¿ok? Recordemos, el aire es un gas, entonces en términos de gas vamos a estar hablando nosotros de composición molar inmediatamente. Cuando nos dan un gas de una vez, nosotros tenemos que llevar todo a moles, ¿ok? Y si nos lo dan en términos de masa, por ejemplo, entonces tenemos que buscar la manera de llevarlo a moles, ¿ok? Entonces, ¿qué es otra cosa importante que hay que recordar? El aire está compuesto por nitrógeno gaseoso y por oxígeno gaseoso. ¿Cuánto está compuesto? Recordemos que de nitrógeno el aire contiene 79% y de oxígeno el aire contiene 21%. Estos son valores que de aquí en adelante van a tener que considerar todo el tiempo. Entonces deben grabarse que el aire está compuesto por nitrógeno y por oxígeno, tal vez por otras moléculas, pero estas son las estandarizadas dentro de lo que se llama el compuesto aire.
Entonces el aire ingresa al horno, es la primera corriente. Después nos dicen que el nitrógeno se convierte. ¿Qué quiere decir que se convierte? Dice, se convierte un 3%. Lo que quiere decir es que esa es la cantidad de nitrógeno gaseoso que cuando ingresó al horno reaccionó. Ese 3% de nitrógeno está reaccionando. Por lo tanto, el 97% de ese nitrógeno gaseoso va a salir, ¿ok? Adicional a eso nos dicen que se forma óxido de nitrógeno. Entonces, en la corriente de salida ya no solo va a haber nitrógeno gaseoso y ya no solo va a haber oxígeno gaseoso porque ingresó, sino que también va a haber óxido de nitrógeno que se formó a partir de la reacción que incluso nos dan para el horno. Luego de allí nos dicen que sale a 600 grados centígrados esa corriente y que ingresa a un enfriador. En el enfriador sucede una reacción que genera a su vez dióxido de nitrógeno y se mantiene la proporción de nitrógeno gaseoso y de oxígeno según las reacciones que nos están mostrando y según el análisis que podemos hacer. Si algo está ingresando y se está convirtiendo, entonces algo debe estar reaccionando y algo debe estar saliendo. Y esa corriente en el enfriador baja la temperatura de 600 que ingresó a 200 grados centígrados. Posteriormente entra un último equipo al cual se le inyecta agua a 18 grados centígrados. Esto con el objeto de generar el producto final que se quiere, que es el ácido nítrico. Adicional a eso nos dice que una parte del óxido de nitrógeno que está aquí dentro de este equipo está recirculando. No nos dice cuánto, nos está diciendo que recircula a 40 grados centígrados. Entonces se hace allí la corriente de recirculación y además nos dice que se está presentando otra reacción, que es el compuesto N2O4, y esto está sucediendo porque hay una selectividad, es decir, el compuesto NO está reaccionando en dos reacciones, es decir, está participando en varias reacciones generando varios productos, en este caso dos reacciones. Seguimos. Para nosotros poder analizar el balance de energía de esta reacción es necesario conocer la cantidad en moles de cada uno de los componentes que forman este proceso, es decir, de cada uno de los compuestos presentes en las reacciones. Para ello, pues nosotros tenemos que hacer primero un balance de materia. ¿Y cómo hacemos ese balance de materia? Ya lo vamos a explicar. Pero el primer paso para hacer un balance de materia es que en todo ese diagrama nosotros denominemos corrientes a las diferentes entradas y salidas que estamos presenciando en un proceso productivo. Entonces vamos a enumerar las corrientes. Bien, aquí, como pueden observar, es lo que ya les he venido diciendo. Se observan tres equipos que presentan reacciones con determinada conversión o selectividad. Recordemos que selectividad es cuando un componente participa en varias reacciones a la vez. Es importante para manejar bien los cálculos señalar con una letra cada corriente, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y se observa que no existe un valor másico molar de la corriente de entrada. Entonces, aquí nos dicen que se suma una base de cálculo de 100 moles y ya lo voy a explicar en unos segundos mucho mejor. Vamos a ver la identificación de las corrientes. Entonces, a la primera corriente, que es la entrada de aire al horno, le vamos a llamar corriente A. A la corriente de salida del horno le vamos a llamar corriente B. A la corriente que sale del enfriador le vamos a llamar corriente D. En este caso yo le llamé corriente D. Ustedes le pueden poner las letras que a ustedes les parezcan para el análisis del ejercicio. Luego le vamos a llamar corriente R. A la de recirculación le vamos a llamar corriente E. Al agua que ingresa en el absorbedor reactor separador, y le vamos a llamar corriente F al producto ácido nítrico, y al otro compuesto gas formado le vamos a llamar corriente S. Entonces vamos a hacer nuestro balance de materia. Como les decía, el inicio del proceso es aire, o sea que vamos a trabajar en base a moles inmediatamente, gas, moles, de una vez. Entonces recordemos que el aire está compuesto por 79% nitrógeno gaseoso y 21% oxígeno gaseoso. ¿Qué pasa? Ustedes pueden asumir una base de cálculo siempre que el compuesto o alguna corriente dentro del proceso productivo no tenga valores.
generalmente en condiciones reales siempre van a tener valores y ustedes van a tener que arrancar de ello, pero como aquí estamos para también aprender, cuando un proceso no tenga valores o cuando de repente queramos hacerlo en base a un valor y luego convertirlo a los valores reales, nosotros lo que vamos a hacer es asumir una base de cálculo. Esta base de cálculo, por supuesto, la vamos a asumir en moles y va a ser para la corriente A. En este caso se asumió una base de cálculo de 100 moles. Ustedes pueden asumir base de cálculo de 1 mol, de medio mol, de 500 mol, o sea, el valor que ustedes deseen. Lo importante es considerar las unidades que se van presentando. Entonces, a la corriente A de aire le vamos a llamar 100 moles. Por lo tanto, si el aire son 100 moles, el aire está compuesto entonces por 100 moles por 0,79 nitrógeno y 100 moles por 0,21 oxígeno. Es decir, 79 moles de nitrógeno y 21 moles de oxígeno están entrando al reactor. Listo, conocemos la corriente A. Vámonos ahora entonces con la corriente, que hay aquí hay poca luz. Vámonos ahora con la corriente B, es decir, lo que sale del horno. Vamos aquí ya a empezar a considerar, además, las reacciones que se nos están presentando en cada equipo que forma parte del proceso productivo. Entonces, nos decían que el nitrógeno se convierte en 3%, es decir, el nitrógeno reacciona en un 3%. Como ya dije, 79 moles de nitrógeno ingresan en ese aire, entonces serían 79 moles por ese 3%, que en fracción es 0,03, y eso nos da que los moles de nitrógeno que reaccionan son 2,37 moles de nitrógeno. Posteriormente podemos calcular los moles de nitrógeno que salen, y lo podemos hacer de dos maneras. Moles de nitrógeno que salen, ya ahorita vemos lo del oxígeno. Entonces, los moles de nitrógeno que salen son el 97% que no reaccionó, es decir, que no se convirtió, o también se puede calcular diciendo moles de nitrógeno que entraron menos moles de nitrógeno que reaccionaron es igual a moles de nitrógeno de salida. Por ambos caminos el valor siempre va a ser el mismo. Entonces los moles de nitrógeno que salieron fue 76,63 moles de nitrógeno. A partir de estos moles de nitrógeno que reaccionan, que los acabamos de determinar, que reaccionaron, ese 2,37 que reaccionó, nosotros podemos también determinar a través de la reacción en el horno estequiométricamente cuánto oxígeno y cuánto monóxido de nitrógeno se formó. Entonces, estequiométricamente sabemos que por un mol de nitrógeno hay un mol de oxígeno, y multiplicado por los nitrógenos que reaccionaron, estequiométricamente eso nos da que el oxígeno que reacciona es 2,37 moles. ¿Cuál es el oxígeno que sale? Misma situación, oxígeno que entra menos oxígeno que reacciona es igual a oxígeno que sale, y ese valor nos da 18,63 moles. Ahora bien, la reacción también nos da un producto, y es el monóxido de nitrógeno que se formó en el horno, y estequiométricamente sabemos que por cada mol de nitrógeno hay 2 moles de monóxido de nitrógeno, y eso nos permite calcular que lo que se produjo de monóxido de nitrógeno fue 4,74 moles. Ya tenemos esa corriente B. Ahora vamos a sumar todos los componentes de esa corriente B para saber el valor general de esa corriente B. Entonces la corriente B está constituida por moles de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno que se formaron, moles de nitrógeno gaseoso que salieron y moles de oxígeno que salieron, y esa sumatoria nos da 100 moles. Ahora nos vamos a ir a la corriente D. Esa corriente D es la salida del segundo equipo. Ahora bien, esa corriente, en ese equipo hay una interferencia, y es la recirculación del monóxido de nitrógeno. Si ustedes ven el diagrama, ahí hay una recirculación. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros con esa recirculación? Si no conocemos nada de esa recirculación, ya vamos a ver cómo hacemos nosotros con esa recirculación. Bien,
continuamos. Entonces queremos saber la recirculación de ese NO. No conocemos el valor, por lo tanto nosotros lo que podemos decir es que esa corriente, que la cual le denominamos R de recirculación, va a ser igual a X moles de NO, y lo vamos a dejar como una incógnita porque hasta el momento todavía no podemos saber qué cantidad se está recirculando de ese monóxido de nitrógeno. Ahora bien, dentro del equipo enfriador hacemos el balance. ¿Cuáles son los moles de NO que entraron y que reaccionaron? Eso va a ser igual a los moles de NO por la conversión. Pero ¿quiénes son los moles de NO que entran a ese enfriador? Analicémoslo muy bien. Están entrando los moles de NO de la corriente B y están entrando los moles de NO de la corriente de recirculación. Entonces sería la sumatoria de ellos dos, es decir, 4,74, que son los moles de la corriente B de monóxido de nitrógeno, más X moles, porque recordemos que lo acabamos de dejar como una incógnita, porque no conocemos el valor de NO recirculado. Por la conversión, ¿cuál es la conversión? 100%, es decir, 1. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo que se convirtió 60, que se convirtió 40, que se convirtió 30. Cuando no nos dicen nada, nosotros asumimos directamente que la conversión que se está dando allí de monóxido de nitrógeno es el 100%, ¿ok? Entonces eso sería igual a los moles de nitrógeno que reaccionan en el enfriador, es igual a 4,74 más X moles de nitrógeno que reaccionan. Ahora, a través de la reacción, podemos determinar los moles de que reaccionan de oxígeno, ¿sí? Recordemos que de la corriente B viene un oxígeno que entra al enfriador. Ahora, ¿cuáles son los moles del oxígeno que reaccionan en ese enfriador? Lo hacemos también por estequiometría. Misma situación. Sabemos que un mol de monóxido de nitrógeno genera medio mol de oxígeno según la reacción en el enfriador. Y eso nos da que los moles que reaccionan de oxígeno son 2,37 más 0,5 X moles de oxígeno que reaccionan. Es importante que siempre coloquen las unidades y que siempre coloquen el compuesto y así después no hayan enredos. Aquí seguimos con una incógnita porque no conocemos ese valor de X. Más adelante podremos ver cómo conocemos ese valor de X. Ajá, ahora, ¿cuáles serían los moles de oxígeno que salen entonces? Bueno, oxígeno que entra menos oxígeno que reacciona es igual a oxígeno que sale. ¿Cuánto oxígeno entró? Entró oxígeno en la corriente B, 18,63 moles. ¿Cuánto reaccionó? Reaccionó menos 2,37 más 0X, pero en este caso, esto está en un paréntesis, quiere decir que quedaría expresado menos 2,37 menos 0,5 X moles de oxígeno. Y eso nos da un valor de 16,26 menos 0,5 X moles de oxígeno, lo que sale. Ahora, ¿cuáles son los moles de NO2 producidos? Que este es un nuevo compuesto que sale aquí en el enfriador y que la reacción nos lo está mostrando estequiométricamente. Entonces sabemos que un mol de monóxido de nitrógeno que reaccionó generó un mol de dióxido de nitrógeno. Por los moles que reaccionan nos da el valor de dióxido de nitrógeno producido. Moles de nitrógeno gaseoso, en este caso, vemos nosotros que el nitrógeno no intervino en la reacción del enfriador, no está presente en la reacción. Por lo tanto, de una vez asumimos que los moles de nitrógeno que entraron en el enfriador fueron los moles de nitrógeno que salieron en el enfriador, porque en las reacciones que nosotros podemos observar y que nos están facilitando en el enfriador, no hay participación del nitrógeno gaseoso. Entonces, moles de nitrógeno que entraron en el enfriador son moles de nitrógeno que salieron del enfriador. Seguimos. Vamos a analizar ahora lo que es la corriente. Ya terminamos nosotros con la corriente D. Ahora vamos a analizar lo que es la corriente F, es decir, el ácido nítrico que se produjo. Corriente F. Entonces, en la corriente F tenemos moles de dióxido de nitrógeno que reaccionan. Hay dos reacciones que se presentaron. Se presentó la reacción que nos generó ácido nítrico y se presentó la reacción a la salida de este equipo que generó N2O4. Entonces,
Los moles de dióxido de nitrógeno que reaccionaron en la reacción 1 va a ser igual a los moles de dióxido de nitrógeno por la conversión de este dióxido de nitrógeno por la selectividad. Recordemos que este dióxido de nitrógeno participó en dos reacciones, por eso es que hablan de selectividad. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Moles de nitrógeno gaseoso que reaccionan son los que salieron del enfriador. Ellos están entrando al absorbedor y van a reaccionar. ¿Cuáles fueron? 4,74 más X por la conversión. ¿Cuál es la conversión? 100%. 100% porque nos están diciendo que está reaccionando tanto en una reacción y tanto en la otra. Pero ¿qué reacciona? Para una, para la otra. El 100%, no nos están dando otro porcentaje. Ahora bien, lo que sí nos están diciendo es que la selectividad es del 66% en la reacción 1 y del 34% entonces en la reacción 2. Entonces los moles de nitrógeno que reaccionan, de dióxido de nitrógeno que reaccionan en la reacción 1, valga la redundancia, son 3,184 más 0,66X. Ahora bien, los moles de dióxido de nitrógeno que reaccionan en la reacción 2, seguimos el mismo proceso que lo hicimos con la 1, estequiométricamente, y eso nos da 1,61 más 0,34 X moles de NO2. Ahora bien, si nosotros vemos en ese absorbedor reactor separador las reacciones que nos están dando, está participando el dióxido de nitrógeno para generar N2O4 y está participando el agua para generar ácido nítrico y una parte de monóxido de nitrógeno. Pero en ninguna parte de estas dos reacciones vemos que participó el nitrógeno gaseoso y el oxígeno. No estamos viendo. Entonces, moles de oxígeno que entraron fueron iguales a los moles de oxígeno que salieron en este equipo. Y moles de nitrógeno que ingresaron a este equipo vuelven a ser iguales a los moles de nitrógeno que salen en este equipo. ¿Qué nos está faltando entonces a nosotros por calcular? Los N2O4 producidos, y eso lo podemos calcular por estequiometría. Lo calculamos por estequiometría y obtenemos los moles de N2O4 como venimos haciendo con las demás reacciones, manejando la reacción. Un mol de NO2 me generó un mol de N2O4, ok. ¿Qué hay que estar pendiente aquí siempre en las reacciones? Que las reacciones estén balanceadas. Aquí nosotros no nos tomamos el tiempo ahorita de mostrarles que estaban balanceadas, pero ustedes siempre tienen que observar que las reacciones estén balanceadas. Siempre, siempre. Le dan reacciones, lo primero que deben observar, reacciones balanceadas. Ok, entonces ya analizamos lo que fue la corriente F. Ahora nos vamos a ir con la corriente S, que es el ácido nítrico producido, ¿ok? Entonces, por estequiometría, igualito que lo hicimos con N2O4, hallamos el ácido nítrico. ¿Qué tenemos nosotros y qué seguimos teniendo nosotros? Seguimos teniendo una incógnita que es X, y ese X proviene de, recordemos, de la corriente R, que es igual a X moles de NO. Eso es una incógnita que sigue dando. ¿Cómo podemos nosotros resolverla? Vamos a ver, vamos a analizar la corriente R. Vamos a hacer un balance global en átomos en el absorbedor. Entonces, en ese balance de átomos que vamos a hacer, que lo vamos a hacer en el equipo, absorbedor separador, reactor, ¿cómo hacemos ese balance de átomos? Ese balance de átomos va a estar fundamentado en un compuesto, y el compuesto es nitrógeno. Entonces vamos a ver qué compuestos ingresan a ese equipo con nitrógeno y qué compuestos salen de ese equipo con nitrógeno, para poder hacer el balance de átomos y así poder despejar esa incógnita, ya que tenemos una ecuación y la pondríamos en función a una incógnita que sería X. Entonces, ¿cómo queda? Moles de NO2 más moles de nitrógeno gaseoso es igual a X moles de NO más moles de ácido nítrico más moles de N2O4 más moles de nitrógeno gaseoso. En este caso, directamente podemos eliminar esos moles de nitrógeno gaseoso porque lo mismo que entró, salió, es decir, vuelve celo, se vuelve despreciable. Entonces la ecuación nos quedaría moles de NO2 que entran es igual a X moles de NO que salen más moles de ácido nítrico más moles de N2O4. Bien, vamos ahora a sustituir cada uno de esos valores y hacer el balance de átomos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los moles de NO2 que ingresaron fue 4,74 más X moles de NO2 y a través del balance de átomos determinamos que un mol de
NO2 tiene un átomo de nitrógeno. En el compuesto NO2 hay un solo átomo de nitrógeno. Y eso va a ser igual a X moles de NO por un mol de NO, un átomo de nitrógeno. Más 1,0797 más 0,2278, si no me equivoco ahí falta una X, ácido nítrico, por un mol de ácido nítrico tiene un átomo de nitrógeno, más 1,56 más 0,5X moles de N2O4, y en este caso un mol de N2O4 tiene dos átomos de N2O4. Entonces una ecuación, una incógnita, despejamos a X y eso nos da un valor de 0,60 moles de NO, lo que nos permite decir que ya conocemos la corriente R. Asimismo, ya conociendo esto, podemos nosotros entonces también a través de esta geometría conocer, porque sabemos el producto NO que se está generando a través de la última reacción, y así conocer el agua que ingresó a ese equipo, cuyo valor nos da 0,60 moles de agua. Bueno, este valor de X va a ser sustituido en todos los valores que se presenten en función a X. Y así pues obtenemos nuestro balance de materia para seguir con nuestro balance de energía, que es el requisito que nos están solicitando para ello. Bien, entonces vamos a hacer ahora lo que es el balance de energía. En el balance de energía nosotros hacemos esta tabla que ustedes pueden ver a continuación. ¿Qué nos hace esa tabla? Esa tabla nos permite a nosotros facilitarnos el proceso de hallar el balance de energía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí colocamos cada uno de los valores que acabamos de hallar con el balance de materia. En el eje de izquierdo vamos a colocar todos los compuestos que de alguna manera fueron apareciendo durante la evaluación de las corrientes. Y arriba vamos a colocar los equipos que intervienen en ese proceso. En este caso los equipos que intervinieron fueron horno, enfriador y el reactor absorbedor separador. Entonces, en el horno entró un compuesto, reaccionó un compuesto y salió. En el enfriador pasó lo mismo y en el último equipo pasó lo mismo. Entonces, vamos a ver quiénes fueron los que intervinieron, cómo fueron reaccionando y qué salieron. Entonces, tenemos que el oxígeno gaseoso ingresó con 21 mol, reaccionó, el oxígeno gaseoso reaccionó y salió. Asimismo, el enfriador entró, reaccionó y salió. Ya para el reactor separador absorbedor, él simplemente entró y salió, no formó parte de la reacción. Con el nitrógeno gaseoso, vimos que en el horno entró, reaccionó y salió, pero ya lo que fue el enfriador y reactor solo entró y salió, no intervino en la reacción. El monóxido de nitrógeno fue un producto que se generó en el horno, que ingresó al enfriador, que reaccionó y que no salió. Según las reacciones químicas que podemos observar, no salió, por lo que no entró al reactor, no reaccionó, pero sí se volvió a obtener este producto a través de las reacciones que se presentaron precisamente en ese equipo. Y esa parte que se obtuvo se recirculó. Luego se produjo el dióxido de nitrógeno, el cual también se produjo del enfriador, entró al reactor absorbedor separador, reaccionó y no salió. El N2O4 es un producto que solo se obtuvo al salir. Entonces el agua ingresó, reaccionó y no salió, y por supuesto pues se produjo el producto final, que fue ácido nítrico. Continuemos entonces. Una vez obtenido todos estos valores para calcular el balance de energía, nos vamos a lo que es el balance de energía. En este caso vamos a hacer el balance de energía en uno de los equipos, y lo vamos a hacer precisamente en el último equipo, es decir, donde se obtiene el producto esperado. Ojo, se les puede pedir balance de energía en el primer equipo, en el segundo equipo y en el tercer equipo. En este caso vamos a hacerlo en el absorbedor separador. Entonces, absorbedor, reactor, separador. Y para ello vamos a considerar la ley de Hess. La ley de Hess es una ley que nos dice a nosotros que los calores que se presentan son aditivos dentro de un proceso que interviene en una reacción química. Entonces los calores son aditivos, es decir, nosotros vamos a hallar una entalpía total, es decir, un calor total que se está presentando en ese equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Él manifiesta que lo hacemos a través de lo siguiente. El calor o la entalpía 1 que se da cuando ingresa al equipo a la temperatura a la que ingresa al equipo. En este caso, recordemos que la temperatura a la cual ingresó fue a 200 grados centígrados. ¿Ok? Y luego,
esta reacción se va hacia el equilibrio, es decir, se va hacia las condiciones estándar. ¿Cuál es la condición estándar? 25 grados centígrados. Para posteriormente salir a las temperaturas a las cuales está saliendo el producto, en este caso 40 grados centígrados, ¿ok? Entonces, la reacción, los calores son aditivos y se llevan al equilibrio para así obtener un completo valor de calor, es decir, de entalpía 1 a la temperatura 1, calor de reacción a las condiciones estándar y entalpía 2 a la temperatura de salida, ¿ok? Entonces, se logra integrar desde la temperatura 1 a la temperatura de equilibrio y desde la temperatura de equilibrio hacia la temperatura de salida. Continuemos. Bueno, aquí en la imagen ustedes pueden observar que en el absorbedor reactor se presentan dos reacciones porque se generaron dos productos. La primera reacción fue dióxido de nitrógeno más agua y produjo monóxido y ácido nítrico, y el dióxido de nitrógeno que generó inmediatamente N2O4, ya que ahí hubo selectividad, es decir, el dióxido de nitrógeno participó en dos reacciones generando tres productos distintos. Esa misma reacción la analizamos en el punto de equilibrio y luego la analizamos en la temperatura final. Bien, para eso pues nosotros vamos a hacer lo que ustedes acaban de aprender con capacidades caloríficas, y es precisamente hallar la entalpía desde la temperatura 1 al equilibrio, la entalpía de reacción en el equilibrio y la entalpía final, que es desde el equilibrio a la temperatura final. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación? Nosotros tenemos que hallar para ello, recordemos que entalpía o calor es igual a M C P por delta T, o entalpía es el diferencial de entalpía 2 menos entalpía 1, y dependiendo de las unidades se multiplica por la masa, etcétera. Pero recordemos que calor es igual a M C P delta T. Entonces, como nosotros vamos a tener que llevar desde la temperatura 1 a la temperatura de equilibrio, ahí hay una integral, lo vamos a hacer a través de integrales, por lo tanto, todo va a depender de T. Por lo tanto, es necesario calcular esas capacidades caloríficas de los compuestos para poder hallar ese calor, ¿sí? En la entalpía de reacción, ya vemos cómo lo vamos a calcular, y la entalpía final también depende de una integral que nos lleva desde la temperatura de equilibrio a la temperatura final. Entonces, ¿qué compuestos participaron? Todos los compuestos que forman parte de ese balance en ese equipo. El oxígeno, entonces a través de las tablas que ya se les indicó en el material de capacidad calorífica, vamos a hallar las capacidades caloríficas de cada compuesto. Para efectos de un examen, pues obviamente eso es un tiempo que se ocupa, por lo tanto yo les doy esas capacidades caloríficas. Pero es importante que ustedes aprendan a saber de dónde se leen estas capacidades caloríficas. Entonces, estos delta H de formación están determinados solo con ese calor que se presenta en la reacción. Y los calores las capacidades caloríficas tienen que ver con esa integral que se realiza para poder ver cómo el compuesto genera calor desde una temperatura a otra, ¿ok? Entonces, para el oxígeno gaseoso, el oxígeno, por supuesto, participó en la reacción. Entonces su C sub P, perdón, el oxígeno no participó en la reacción, el oxígeno formó parte de la entrada al equipo y salió. Todo compuesto que así no reaccione o así no haya participado en la reacción, entró y salió del equipo, debe ser considerado porque él ocupó un calor en ese proceso, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos que en el absorbedor reactor separador entró el oxígeno y salió el oxígeno, por lo tanto el oxígeno va a estar en el calor de entrada y en el calor de salida. El nitrógeno gaseoso de igual manera, calor de entrada y calor de salida. El óxido de nitrógeno participó en la reacción, por lo que hay que calcular el delta H de formación, y participó también en la SNO, participó en lo que fue como producto. El NO2 participó en la entrada y en la reacción, y además, entonces por eso se le calcula el delta H de formación y se supe. N2O4 fue un producto y de alguna manera formó parte porque se formó en la reacción, entonces forma parte también de la reacción. Tenemos el agua. ¿Qué pasa aquí? Cuando todo componente está en estado gaseoso, su C sub P va a depender de T, pero cuando ya tenemos un componente que está en estado líquido, ese valor es directo a un valor, es decir, no depende de una temperatura, cuando está en estado líquido solamente. En este caso, entonces, el C sub P del agua es un calor por grado centígrado. Otras unidades que ustedes puedan encontrar. Y el ácido nítrico también
formó parte porque se produjo de una reacción y salió. Entonces ese es su valor. También nos dicen que sale en estado líquido, por lo tanto ese es su valor. No hay que integrar, no hay que restarle temperaturas, no depende de una T, nada. Simplemente cuando están en estado líquido es directamente a un valor que se lee también en las tablas. Y por supuesto yo se los daría el día del parcial o el día del quiz virtual. Entonces, aquí está la ecuación. ¿Cuál va a ser el calor total de la reacción? Entalpía 1, que va de 200 grados centígrados, como ingresaron los compuestos al absorbedor reactor separador, hasta entalpía 2, cuyos compuestos salieron a 40 grados centígrados. Y entalpía de reacción, que es condiciones estándar, 25 grados centígrados. Es importante destacar que los compuestos químicos en estado líquido no dependen de su P o T, ya yo se los dije. Bien, entonces, vamos a hallar. ¿Cómo hallamos nosotros eso? Cuando nosotros vamos a hallar la entalpía de reacción, la entalpía de reacción no es más que los productos menos los reactivos. Pero ¿quiénes son los productos? ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos N2O4, obtuvimos ácido nítrico y obtuvimos NO. ¿Y quiénes son los reactivos? En los reactivos está el NO2 y el agua. Ellos ingresaron, reaccionaron y se obtuvieron estos productos. Entonces los productos menos los reactivos nos dan un calor de reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los productos van a ser igual a moles de N2O4 por su delta H de formación, más moles de ácido nítrico por su delta H de formación, más moles de NO por su delta H de formación, menos la sumatoria de los reactivos, que fueron moles de dióxido de nitrógeno más moles de agua, por sus respectivos delta H de formación. ¿Cómo calculamos el calor de entrada? Bueno, o el delta H sub 1, lo vamos a calcular desde 200 grados centígrados hasta 25 grados centígrados. Aquí es importante lo siguiente, esto sí es muy importante. Ustedes tienen que estar pendientes de las unidades. Por ejemplo, cuando aquí yo le ponía la tablita y les ponía el C sub P, yo les puse ahí que el C sub P está en estas unidades. Calorías sobre mol por Kelvin. Eso lo pudieron ver en Fundamentos 1 o en Fundamentos 2, donde ustedes, a través de la diferencial, transformaban de Kelvin a Rankine, de Rankine a grados centígrados, etc. Y quedaba una incógnita T en función de una temperatura que ya había sido transformada. Aquí sucede de la misma manera. Esta ecuación que se da para estos compuestos en función de T está expresada en función a unas unidades. En este caso, la temperatura está en Kelvin. Por lo tanto, si la temperatura está en Kelvin, todas las temperaturas o la integral debe estar en función a Kelvin. Si por el contrario le dicen que las unidades están en función a grados centígrados, entonces la integral tiene que estar en función a grados centígrados. Por eso es que ustedes van a observar aquí que delta H1 va desde 200 grados centígrados y le suman el 273 para convertir a Kelvin hasta 298 Kelvin, que son 25 grados centígrados. Ajá, y esta delta H1, ¿quiénes forman parte? Todo lo que ingresó. ¿Qué ingresó? El nitrógeno gaseoso, ingresó el oxígeno gaseoso e ingresó el NO2 y también el agua. Recordemos que el agua, como está en estado líquido, su C sub P no depende de un diferencial y él ya está su valor específico. Si esa agua, su valor se la dieron en grados centígrados, vamos a suponer que aquí vamos a ver en qué valores, por lo menos le dieron que su C sub P es una caloría por gramo por grado centígrado. Ustedes deben convertir ese grado centígrado a grados Kelvin para que toda la ecuación quede en función a grados Kelvin. No es que van a sumar peras con manzanas, no, todos tienen que ser peras o todos tienen que ser manzanas, ¿ok? Entonces tienen que estar muy pendientes también de las unidades. En estos procesos de diseño y sobre todo en todos procesos ambientales, las unidades son claves, no las pueden dejar de colocar, no pueden dejarla a un lado y tienen que estar muy pendientes de esto. El delta H2, ¿quiénes son? Son los productos. ¿Y quiénes fueron? O sea, es decir, lo que salió. ¿Quién salió? Salió el oxígeno, salió el nitrógeno, salió el N2O4 y salió el ácido nítrico. Pendiente de las unidades. Si ustedes ven, la integral va desde 298 Kelvin hasta 40 grados más 273, que es la conversión a Kelvin. Y ahí sí se hace la integral. La sumatoria de estas tres entalpías nos va a dar el calor total que se presentó en ese equipo. El segundo ejercicio que pueden apreciar en lo que es balance de energía con reacción. Y así dice el ejercicio.
En el transformador catalítico de metano con vapor de agua se dan las siguientes reacciones. La reacción 1 es metano más agua generando dióxido de carbono más hidrógeno gaseoso, y la reacción 2, que es metano más agua generando monóxido de carbono y hidrógeno gaseoso. Dice así: los reactivos entran en una relación de 4 moles de agua por 2 moles de metano a 620 Kelvin al reactor, y los productos salen a 1350 Kelvin conteniendo 11,3% de CO2. Es decir, de todo lo que salga esa corriente, el 11,3% es de CO2. Calcule los requerimientos térmicos del reactor por cada mol de metano alimentado. Considere los datos de la siguiente tabla para la solución del ejercicio. Ahora bien, aquí nos están dando una vez los componentes, su peso molecular, su delta H de formación, que ya aprendimos del ejercicio anterior, que nos permite calcular la energía de reacción, y los S sub P, que nos permiten calcular la entalpía inicial y final aplicando lo que es la ley de Hess. Entonces, vamos a ver la solución. Lo primero que debemos hacer es un esquema. En este caso, solo estamos teniendo un equipo, que es un reactor, que dice que tiene unos reactivos o unos elementos de entrada que ingresan a 620 Kelvin y que salen a 1350 Kelvin. Entonces ellos pues están saliendo a muy altas temperaturas, ¿ok? ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Bueno, identificar quiénes entran y quiénes salen. Está ingresando, nos dicen que agua más metano, y que está obteniéndose dióxido de carbono. Y ahorita pues vemos qué más se puede estar obteniendo, ya que nos dan dos reacciones. Entonces en esas dos reacciones, además de dióxido de carbono, vemos que sale hidrógeno, que sale monóxido de carbono, y no sabemos si salga algún porcentaje de agua o algún porcentaje de metano. Eso es lo que vamos a ir observando. Entonces procedemos a además de eso, el ejercicio nos dice que ingresan 4 moles de agua por 2 moles de metano, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos la composición de entrada, es decir, de una vez sabemos que no vamos a hacer ninguna base de cálculo, sino que aquí nos están dando directamente esa composición de entrada, ¿ok? Bueno, vámonos primero con el balance de materia para conocer la cantidad de todos los elementos que actúan en la reacción química y así poder conocer la energía que se está generando en este proceso. Entonces, cantidad que reacciona. Ahora bien, en la cantidad que reacciona, el primer elemento que vamos a analizar es el metano. Y nos dice que el metano entran 2 moles, pero que observamos dos reacciones, reacción 1 y reacción 2, como lo hablamos en el ejercicio anterior, con el término de selectividad, es decir, que un compuesto puede participar en 2 reacciones simultáneamente. En este caso no nos están dando porcentajes, así que con los porcentajes de selectividad no nos vamos a meter, ¿ok? Más sin embargo, nos están diciendo que hay 2 reacciones en las que el metano participó generando un producto y otro producto diferente. Entonces, lo vamos a llamar metano que reacciona total. ¿Y cómo es ese metano que reacciona total? Ok, entonces el metano que reaccionó total, vamos a esperar aquí un poquito para que se pueda ver mejor. El metano que reaccionó total va a ser igual al metano que entró, y ese metano que entró ya nos están diciendo que es 2 moles. Por la conversión, en este caso vamos a asumir, porque no nos están diciendo nada, que el metano se convirtió al 100%, es decir, el metano no salió, el metano reaccionó completamente en esas 2 reacciones y generó los productos que se generaron. Entonces, el metano que reacciona nos da 2 por 1, que es la fracción de la conversión, nos da 2 moles que reaccionó totalmente. Ahora bien, vamos a descifrar en metano que reaccionó en la reacción 1 y metano que reaccionó en la reacción 2. Al metano que reaccionó en la reacción 1 le vamos a llamar X moles de metano, porque no conocemos qué cantidad de él reaccionó en la reacción 1. Y al metano que reaccionó en la reacción 2 le vamos a llamar entonces los moles de metano que reaccionaron total menos X. ¿Sí? Al conocer los moles de metano totales menos el que reaccionó en la reacción 1, podremos saber aquí cuánto reaccionó en la reacción 2. Entonces nos quedaría que metano que reaccionó en la reacción 2 es 2 menos X, ¿ok? Ajá, ya tenemos el metano que reaccionó. Ahora vamos a ver el agua que reaccionó. Estequiométricamente nosotros podemos calcular el agua que reacciona en la reacción 1 y que reacciona en la reacción 2.
porque nos están dando esas reacciones. Recuerden revisar que las reacciones químicas estén balanceadas. Entonces, por la relación estequiométrica, en la reacción 1 sería X moles de metano que reaccionó en la reacción 1 por un mol de metano me genera 2 moles de agua. Por lo tanto, el agua que reaccionó de la reacción 1 es 2X de moles de agua. El agua que reaccionó en la reacción 2 sería 2 menos X moles de metano por un mol de metano que me genera un mol de agua, y eso me da 2 menos X moles de agua que reaccionan en la reacción 2. Ajá, seguimos. Ya tenemos esto. Bien, entonces ya conocemos los elementos de entrada y conocemos los elementos que están reaccionando. Todo en función de una incógnita X. Ahora vamos a conocer los elementos de salida. Es importante recalcar que los de entrada le denominamos corriente A y a los de salida le denominamos corriente B. Entonces la corriente B va a ser igual a agua que sale. ¿Quién sería el agua que sale? El agua que entró menos el agua que reaccionó total. Es decir, el agua que ingresó nos dijeron que fue 4 moles menos lo que reaccionó total, que sería la suma del agua de la reacción 1 y de la reacción 2 que están allí presentes. Entonces sería la sumatoria de 2X más 2 menos X. Y eso nos da un resultado de que el agua que sale es igual a 2 menos X mol. ¿Ok? CO2 que sale. Entonces CO2 que sale nosotros lo podemos calcular estequiométricamente porque primero conocemos el metano que reaccionó de la reacción 1 y de la reacción 2. Entonces de esa manera podemos calcular los productos. En este caso el CO2 es producto de la reacción 1, por lo tanto sería X moles de metano que reaccionó de la reacción 1 por un mol de metano por un mol de CO2 que se está generando como producto en la reacción 1, y eso nos da X moles. CO2 que sale de la reacción 2, perdón, no hay, porque en la reacción 2 nosotros no obtuvimos CO2. Entonces CO o monóxido de carbono que sale de la reacción 2 sería igual a metano que reaccionó de la reacción 2 por un mol de metano por un mol de CO. Ahí ese CO2 se fue de más, SO, y eso nos da que el CO que sale es 2 menos X moles, ¿ok? Luego vamos a calcular el hidrógeno que sale. Entonces el hidrógeno que sale va a ser igual a hidrógeno va a ser igual, el hidrógeno que sale, pues él salió en ambas reacciones, entonces aquí va a ser igual a los X moles de la relación estequiométrica de la reacción 1 más la relación estequiométrica de la reacción 2, y eso nos da un resultado final de X más 6 moles de hidrógeno que sale. Se podía también hacer por separado y luego sumarlos, así como lo hicimos con anteriores. Entonces allí pues ya tenemos esos valores. ¿Qué podemos hacer ahora? Nosotros seguimos teniendo la incógnita X y no sabemos cómo despejar la incógnita X. Entonces, ¿qué conocemos? ¿O qué podríamos decir que nosotros conocemos? Bien, podemos hacerlo haciendo la sumatoria de la corriente B para ver cómo se puede hacer una ecuación en función de una incógnita, y después calcular con un dato que nos está dando el ejercicio, un valor que nos permita despejar a X, o viceversa. En este caso vamos a hacerlo haciendo la sumatoria de la corriente B, es decir, la sumatoria de los moles de la corriente B, y para ello se va a sumar los moles de cada producto que se encuentra en la salida. Entonces tenemos que salió el agua, tenemos que salió el dióxido de carbono, tenemos que salió el monóxido de carbono y tenemos que salió el hidrógeno. Entonces vamos a sustituir y vamos a sumar. Entonces al sustituir y sumar nos damos cuenta que las X se eliminan, que hay una ecuación en función de una incógnita, pero que además la X se está eliminando, es decir, B es igual a toda esta ecuación. No conocemos a B, no conocemos a X, pero en la ecuación la X se nos está eliminando. Entonces B nos da un resultado de 10 moles. Conocemos el valor de B. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hallar el valor de X? Que también nos interesa. Por allá en el enunciado nos daban un dato bien importante, y es que nos decía que en la corriente de salida hay o está compuesta por un 11,3% de CO2. Entonces nos están diciendo ya ese es el porcentaje. ¿Eso qué quiere decir?
que B está influenciada por ese 11,3%. Entonces vamos a calcular ese CO2 que sale. ¿Cómo sería ese CO2 que sale? Ese CO2 que sale geométricamente es la relación X moles de metano que reaccionaron de la reacción 1 por un mol de metano por un mol de CO2, y eso sería igual a X moles, ¿verdad? Pero esos X moles sabemos que es de CO2, pero adicional a eso, a nosotros nos están diciendo que la corriente B está constituida por el 11,3% de ese CO2. Entonces, esos X moles nosotros los podemos igualar a 11,3% por B, es decir, del 100% que es la corriente B, el 11,3 es CO2. Entonces, podemos decir que X moles de CO2 va a ser igual a 11,3 por B. Y nosotros ya conocemos ese valor de B. Obviamente ese 11,3% se convierte a fracción, ¿no? Se divide entre 100 y sería 0,113. Entonces, X mol de CO2 que sale va a ser igual a 0,113 por B, y B es 10 moles. Entonces obtenemos que el valor de X mol es igual a 1,13 mol. Y de esa manera despejamos esa incógnita que era todo en función de X. Ya teniendo el valor de X, nosotros lo que podemos hacer inmediatamente es calcular pues todos los productos y todos los reactivos que estaban en función a esa incógnita, ¿ok? Y allí pues en resumen están los valores de cada uno de esos productos. Es importante aquí acotar que todo fue calculado para 2 moles de metano que ingresaron. Ahora viene el ejercicio, nos pide que hagamos un balance de energía en función a un mol. Entonces, todo debe ser en función a un mol. Por lo tanto, aquí hacemos una relación que dice cantidad requerida entre cantidad alimentada. Es decir, la cantidad que se requiere para hacer los cálculos térmicos es un mol de metano entre los 2 moles, que fue lo que se alimentó al reactor, nos da que la relación es 0,5 moles. Esos 0,5 moles lo vamos a multiplicar a todas las entalpías que se hallen o al final al calor para obtener el valor en función a un mol, ¿ok? Y luego de ello pues simplemente van a calcular el balance de energía, que aquí yo se los dejo expresado, les doy el resultado y ustedes deben calcularlo con los datos que ya se dieron. Vamos a hacer lo que es el respectivo balance de energía. Aquí es importante algo, los se supera nosotros nos lo están dando en función a grados centígrados, por lo que es importante que las temperaturas sean llevadas de entrada y de salida en grados centígrados, ¿ok? Entonces, la temperatura de entrada fue 347 grados centígrados y eso va a ir hasta 25 grados centígrados, y la de salida es de 25 grados centígrados a 1077 grados centígrados, porque ya todo está convertido a grados centígrados. ¿Quiénes forman parte de la entalpía o del calor inicial? El metano y el agua. ¿Quiénes forman parte de la reacción? Están los productos que fueron CO2, CO y los reactivos que fueron metano y agua. ¿Y quiénes forman parte de la entalpía de salida? El agua, el CO2, el CO y el hidrógeno. Y allí pues nos dan los valores respectivos con respecto a ellos. Continuamos con balances de energía con reacción química. En este caso vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice así. En un quemador reacciona un mineral de hierro de composición 85% sulfuro de hierro sólido de sólidos y 15% de sólidos inertes según la siguiente reacción. Ahí está. Tenemos el sulfuro de hierro sólido más el oxígeno y eso nos da el pirita más dióxido de azufre. Entonces dice, del quemador salen 2 corrientes. Una primera corriente constituida por un residuo sólido que contiene pirita, inertes y 2% en sulfuro de hierro. Y una segunda corriente gaseosa constituida por dióxido de azufre. Para oxidar el mineral de hierro se usa aire. Calcule el calor añadido para tratar 100 libras del mineral de hierro. Desprecie los efectos de los inertes en el balance de energía. Las corrientes de entrada están a 100 grados centígrados y las de salida a 850. Considere los datos de la tabla. Entonces allí nos dan la tabla de resumen para poder calcular lo que es el balance de energía. Lo primero que debemos hacer, ya lo sabemos, el diagrama. Dice que tenemos un quemador que ese mineral de hierro está ingresando con un 85% másico. ¿Por qué másico? Porque dice que está en estado sólido. De una vez cuando nos dicen está en estado sólido es un porcentaje másico y 15% inertes, y que se está inyectando de esta composición 100 libras.
Adicional que él se está oxidando con aire, específicamente con el oxígeno que contiene el aire, generando dos corrientes. Una gaseosa, que está constituida por dióxido de azufre, pero adicional recordemos que como se está inyectando aire, también va a estar constituida por oxígeno que sale y por nitrógeno que sale. Y otra corriente sólida que está constituida por un 2% de sulfuro de hierro, por pirita y por inertes. Entonces aquí vamos a ver cuál es la solución. ¿Qué es lo importante aquí? Primero, se está trabajando en composición básica porque los compuestos que están formando parte de la reacción son compuestos sólidos. Entonces tienen que trabajar en composición básica, ¿ok? O mejor dicho, tienen que poder ser capaces de interpretar esas composiciones y decir, bueno, esta composición que me están dando es básica porque este producto está en estado sólido, a diferencia que si estuviésemos trabajando con gases, la composición inmediatamente es molar. Ahora bien, cuando nosotros hacemos estos balances de materia, que es lo primero que hacemos para calcular el balance de energía, es importante llevar todo a moles, libramol, gramos mol, etcétera, porque recuerden que cuando hacemos nuestro balance de energía, nuestros delta H de formación y nuestros SUP están en función a moles. Por lo tanto, es importante que a pesar de que nos den composiciones básicas, nosotros de alguna manera todo lo trabajemos en el enfoque de moles dentro del balance de materia para cada compuesto que interviene dentro de esa reacción química. Entonces vamos a ver la corriente de entrada. Tenemos dos corrientes de entrada. La primera es la corriente, se me olvida decirle, cómo denominamos las corrientes. Recapitulemos. Tenemos la corriente A, que está constituida por el mineral de hierro, la corriente B constituida por el aire, la corriente C, que es la constituida por los sólidos que están generándose, y la corriente D constituida por los gases que se están generando. Entonces, en esa corriente de entrada, primero tenemos la corriente A, que es el mineral de hierro, que nos dice que es 85% dióxido de sulfuro de hierro y 15% de libras, 15% de inertes. Como nos dice que ese mineral de hierro y esos inertes están siendo inyectados, o se quiere saber la energía que se genera a partir de 100 libras, nosotros de una vez podemos decir que entonces es 85 libras de sulfuro de hierro lo que ingresa y 15 libras de inerte lo que ingresa, porque es composición másica, ¿ok? Entonces esa fracción es másica porque están en estado sólido. Bien, por peso molecular nosotros podemos convertir esos valores a moles y empezar a analizar todos los componentes que se encuentran dentro de la reacción. Entonces, el mineral de hierro, que es 85 libras, lo podemos llevar a moles con su peso molecular y eso nos da que el mineral de hierro que ingresa es igual a 0,7083 libramol de sulfuro de hierro. Ok, ahora, la corriente, ya tenemos la corriente A. Los inertes nos dice que no participan en nada, así que los dejamos quieticos. Vámonos con la corriente B. En la corriente B recordemos que es aire, es decir, está constituido por oxígeno y por nitrógeno. El oxígeno lo podemos calcular porque conocemos el mineral de hierro que ingresa. Entonces, al conocer el mineral de hierro que ingresa, podemos calcular cuánto oxígeno está ingresando. Entonces, 0,7083 libramol de sulfuro de hierro lo vamos a multiplicar estequiométricamente según la reacción química que nos dieron, que recuerden que tienen que verificar que esté balanceada, y eso nos da un valor de que el oxígeno que ingresa es de 1,9479 libramol. Ahora bien, de una vez nosotros recordamos que estequiométricamente dentro del aire se encuentra el 79% nitrógeno y 21% oxígeno, que es una composición molar. Entonces, estequiométricamente podemos, a partir del oxígeno que ingresa, calcular el nitrógeno que está ingresando también, y que según la reacción química él no está interviniendo, por lo tanto este nitrógeno que ingresa inmediatamente podemos decir que es igual al nitrógeno que está saliendo. Continuamos. Ahora vamos a conocer las cantidades que reaccionan. Bien, entonces ya conocemos que el sulfuro de hierro ingresó. Ahora, ¿cuánto reaccionó de él? Entonces sería sulfuro de hierro que ingresa menos sulfuro de hierro que sale. Ahora bien, ¿cómo conocemos ese sulfuro de hierro que sale? Nosotros por allá nos dijeron un dato bien importantísimo, y el dato que nos dieron fue que sale el 2% en peso, es decir, es másica la fracción. Entonces sería 2%
en fracción sería 0,02. ¿Por qué? Por la corriente C. Es decir, ese 0,02 por la corriente C representa las libras que de ese sulfuro de hierro están saliendo en la corriente C. Ahora bien, vamos a convertir esto a moles porque estamos trabajando en moles. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Con el peso molecular. Eso nos da un valor que va a ir en función a una incógnita denominada corriente C. Entonces, ¿cómo es el sulfuro de hierro que reacciona? El que entró menos el que salió y así obtenemos un valor que también va a ir influenciado con esa incógnita C. Bueno, hasta allí lo dejamos. Vámonos con el oxígeno que reacciona. Geométricamente, conociendo el sulfuro de hierro que reacciona, ya podemos conocer el oxígeno que reacciona, cuyo valor que obtenemos también está a través de una incógnita C. Ahora, vamos a analizar esa corriente de salida. Esa corriente de salida está constituida por, además de ese sulfuro de hierro, está constituida por la pirita, ¿sí? Vamos a calcular esa pirita. ¿Cómo la calculamos? Geométricamente, porque para eso tenemos la reacción química. Hasta allí tenemos un valor de pirita en moles. Ahora vamos a analizar esa corriente C. ¿Quién sería la corriente C? La corriente C sería la sumatoria de esos sólidos que están dentro de ella o que forman parte de ella. Es decir, del sulfuro de hierro que salió, que es ese 2%, de la pirita que salió y de los inertes que salieron. La sumatoria de ellos tres nos va a dar un valor. Ajá, ¿cómo vamos a calcular eso? Vamos a colocar toda la ecuación en función a una incógnita. Entonces, tenemos una composición que es másica, la vamos a dar quietica. Como la pirita la calculamos en moles, vamos a convertir esos libramol de la pirita a libras para poder sumar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a convertir a libra y poder conocer la corriente C? Recordemos que dentro de la corriente C adicional también forma parte los inertes, y los inertes no le conocemos el peso molecular, no sabemos de qué están compuestos, por lo tanto los inertes siguen en libras. Entonces es necesario poder hallar esa corriente C en función a libras, ¿ok? Seguimos por aquí. Entonces, ya convertido la pirita a libras, lo que hacemos es sumar la corriente y eso nos da un valor de la corriente de 72,36 libras. Ya conociendo la corriente C, nosotros podemos entonces hallar todos los demás valores que estaban en función a la incógnita C. Y allí el resumen de esos valores. ¿Qué viene? Viene el balance de energía, que sigue siendo, el balance de energía sigue siendo el mismo proceso. En este caso ya no se lo señalo, ustedes los tendrán que hacer y sigue siendo el mismo proceso que venimos manejando de los dos ejercicios anteriores. Allí se refleja nuestro detalle de formación y nuestro C sub P. Y el resumen de los compuestos. Por ejemplo, el sulfuro de hierro fue un compuesto que entró, reaccionó y salió. El oxígeno fue un compuesto que entró, reaccionó y salió. El nitrógeno gaseoso fue un compuesto que ingresó y que salió. Interviene en el balance de energía, más no intervino en el balance de materia. La pirita es un compuesto que reaccionó y salió, y el dióxido de azufre es un compuesto que reaccionó y salió. Y de esa manera ustedes ya pueden expresar su delta H1, su delta H2 y su delta H3. Importante, aquí los C sub P están en función a Kelvin. Y el enunciado nos habla de grados centígrados. Recuerden convertir de Kelvin de grados centígrados a Kelvin, ya que los C sub P están en función a Kelvin, y así poder hacer sus integrales respectivas. Muchas gracias por la atención a este ejercicio.